Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros los esclavos. No sé cómo titularlos, si esclavos del color. Obviamente voy a hablar de los esclavos, de las personas de color que se robaron en África de forma impune y los arrastraron a una vida difícil con un destino que no se merecían. Millones de personas. Pero es más, os diré una cosa, siempre los genocidios, yo qué sé, el holocausto, tal, se ha ceñido 4 o 5 años y tal. Esto fue 350 años, 3 siglos y medio, o sea, de locos. Yo hasta diría que 4 siglos, porque se abolió la esclavitud, pero se seguía haciendo de forma clandestina. De hecho, está leyendo muchísimas cosas. Mirad, he dejado de leer porque me producía una pena tan grande que digo, no vuelvo a tocar un tema tan triste, vamos, si puedo. Porque si hablo de Fernando VII, pues era tonto perdido y ya está. Pero esto era de seres inocentes, de madres con niños, de abusos por parte del capitán y de la tripulación hacia las mujeres. Bueno, una cosa que después si estaban enfermos te tiraban por la borda, si el niño lloraba lo tiraban por la borda. Bueno, una cosa que cuanto más leía digo, es que tengo ganas de llorar, yo no puedo resistir esto. Y al final he conseguido tomar un poco de distancia, porque yo tampoco me puedo afectar tanto por los temas, pero es que esto lo veía muy cercano, o sea, lo veía muy cercano. En el momento de la abolición de la esclavitud, me parece que es 1800 algo, 1800 y poco, 1805 o 1812, una cosa así. Eh, Había 3,3 millones de esclavos que trabajaban en el complejo de la plantación de Atlántico para diferentes amos, para amos estadounidenses. Aquí no os creáis que hay unos peores que otros, ¿eh? Igual de malos y perversos todos. Amos estadounidenses, amos británicos, amos daneses, amos holandeses, amos franceses, amos portugueses, amos españoles. O sea, lo que hicimos los españoles en Fernando Po, de locos, de locos. La barbarie que hizo allí un malagueño que se llamaba Pedro Blanco. Este Pedro Blanco terminó loco y su hija lo internó en un manicomio. Fue la persona más mala. Estaba en la bahía del río Gallina. Entonces los ingleses no podían entrar ahí, ya se había prohibido. Entonces burlaba a los ingleses, era listo. Tenía un sistema de lentes y una serie de personas que les pagaba, por lo cual podían divisar barcos ingleses que, digamos, vigilaban determinadas costas de África y tal. Entonces siempre podía burlarlos porque antes que llegaran, aparte que los barcos ingleses no se podían meter en los manglares del río Bellina, que es donde él tenía su sede general, o sea, porque eran barcos de mucho calado para meterse en agua dulce. Y bueno, y lo estuvo burlando. Ese hizo barbaridades, no todas las que quiso, 50 años después de que la esclavitud hubiera sido abolida. Él estaba capturando gente, porque en esa zona se acercaban muchas personas de color inocentes que sencillamente pues eran nómadas, pasaban por ahí y los atrapaban, porque claro, para resistir ese viaje tenías que ser joven y para comprarte tenías que ser joven, no podía ser, bueno, y a los hombres algunas veces los barcos solían llevar entre 300 y 400, pero había barcos que llevaban hasta 700 y normalmente el 12% de la población moría por el camino y lo tiraban fuera. Entonces se dieron cuenta que para que sobrevivieran más, lo suyo era, bueno, las mujeres les daban un poquito de ropa clarita, abusaban de ellas, por supuesto, físicamente las violaban, y para que llegaran bien en buenas condiciones, porque la inversión que hacía se multiplicaba por 20, pero claro, tenían que llegar en buenas condiciones físicas, no podían llegar hechos polvo, ¿no? Entonces muchas veces ellas cocinaban, después fichaban a unos cuantos que eran los que limpiaban y ellas le hacían cantar y bailar por la mañana, porque los seres humanos nos morimos de pena, sin enfermedad. Entonces, para que no se deprimieran, para que hicieran ejercicio físico, para que a su vez, porque ahí van montones de etnias, ahí van a etnia yoruba, yo qué sé, etnias maravillosísimas. Simplemente los cazaban como, pero los cazaban las propias personas de color que no querían que los blancos estuvieran en todo eso. Aparte que los blancos que iban allí eran gente que estaba muy desesperada económicamente o cualquier otro motivo, porque había fiebre amarilla, había paludismo, y entonces muchos de ellos, muchos marinos, morían. Yo estuve viviendo en Benidorm y me dijeron que las fortunas de Benidorm se hicieron porque ellos se dedicaban a la almadraba, a la captura del atún en el Mediterráneo, cuando había atún, ya no hay casi,
y entonces los contrataban de pilotos cuando ya había sido abolida, por supuesto, la esclavitud para los barcos negreros. Y les pagaban, pero les pagaban súper bien. Entonces, pues, y también sé que los españoles, Lola, ya te daré nombre, mi amiga de Miami, que de Cuba, los españoles que hicieron mucho dinero de negreros, lo que hicieron, como aquí en España ya le tenían el ojo echado, lo que hicieron irse a vivir a Cuba y allí lo que hicieron fue blanquear el capital y eran de las grandes familias cubanas que en realidad eran negreros que habían hecho dinero a base del sufrimiento y de la desgracia ajena. He leído muchísimas cosas, ¿eh? Esos son españoles, que son los que conozco un poquito, pero estoy hablando fuera ya de la época, a lo mejor 50 o 60 años, por eso os digo que realmente está documentado, no muy documentado, pero está documentado porque claro, estos barcos salían y esto era un negocio, y entonces tenía que ver cuántos salían, cuántos llegaban, qué tal. En ocasiones tenían que andar los pobrecitos cuando llegaban allí entre 200 y 700 kilómetros hasta llegar al lugar donde los subastaban. Es de verdad tristísimo. Y ya os digo que nosotros hicimos barbaridades en Río Muni, ¿cómo se llama? No, en Fernando Po. Pero todo el mundo hizo barbaridades, los portugueses, los ingleses, los holandeses, ahí no hay nadie que se salve. Bueno, y después está el Clotilde de Estados Unidos, de Alabama. I came from Alabama with my baño on my name. Bueno, este barco, el Clotilde, le hizo, después de haber sido, 50 años después de haber sido, o más, pero en este caso el Clotilde 50 años después de haber sido, se hicieron una apuesta de testosterona, de macho, de decir, a que soy capaz de traer un barco de negro y a los ojos de la autoridad nadie me dice nada. Y entonces hizo una apuesta, no sé cuántos $1000, que lo ganó, ¿no? Y se fue a África, encargó los negros, y entonces lo que hizo fue cambiar de barco porque tenía que remontar un río. Y lo que hizo fue hundir el barco hasta la altura de navegación, lo dejó ahí, porque resulta que invirtió $9000, pero lo multiplicó por 20 los $9000. Fijaros, porque resulta que las plantaciones de azúcar para la zafra y todo esto es dura físicamente, muy dura. Y en el momento que ya no había esclavos, pues todas estas plantaciones, la gente no quería trabajar ahí porque estaban muy mal pagadas. ¿Qué es lo que hizo? Pues traer negros. Y él se quedó con 35 y multiplicó, los que habían invertido en él, multiplicaron por 20 su inversión. Este Clotilde lo hundieron en el momento que sacaron los chicos y tal, los negritos y tal, y a los 5 años se perdió, o sea, se ganó la guerra de secesión, se perdieron ellos, y los esclavos se hicieron libres. Y entonces, eso en Estados Unidos, en 2019 fue encontrado el Clotilde. Entonces, estas personas se pusieron a trabajar. Estas personas querían volver a África, pero no tenían dinero. Entonces consiguieron ahorrar y compraron tierrita. Hicieron Africa Town o algo así como... y entonces contaron su historia verbalmente a su hijo, a sus nietos. Entonces la que escribía era tataranieta, su tatarabuelo era el que había estado ahí, que era esclavo, y después se puso a trabajar para el ferrocarril, ahorró dinerito, y entonces pues compró una parcela, cultivaba su parcelita, su maíz, sus cosas, hicieron esta, que actualmente existe, esta chica ahora mismo es escritora, y entonces fue a ver lo del Clotilde, y entonces cuando llegó a ese pueblito, que ya se ha hecho una ciudad, pues le preguntaron que ella de quién era, entonces ella explicó que a lo mejor no se acordaban, porque su abuelo se llamaba tal, y dijeron todos, sí, claro que nos acordamos, porque puso una taberna así de extranjero y cosas así, era muy conocido el abuelo, y la saludaron, dice ella, que la recibieron con muchísimas, su tatarabuelo, bueno, y ella contó cosas del Clotilde, y fijaros qué cosa más triste, porque además venían de etnias distintas, bueno, y yo he estado leyendo, ya he dicho que me he quedado, en fin, ya a veces lo cuento. En teoría durante 350 años, yo digo que durante 400. Se calcula que alrededor de 34.000 viajes realizaron los esclavistas entre 1514 y 1866. Porque españoles y portugueses iban a África, pero buscando oro, ¿no? Con idea de hacer la esclavitud. Pero a partir de cuando se hicieron plantaciones de azúcar en América, América estaba muy poco poblada, es una cosa que siempre lo estoy diciendo, los españoles no pudieron nunca hacer un genocidio ahí, otras cosas que se portaran mejor o peor, porque depende de dónde paremos la foto fija, ¿no? Porque para juzgar no se puede hacer ese juicio indigenista de que fuimos muy malos, bueno, no seríamos tan malos cuando hay 500 millones, pero no voy a entrar ahí, ¿no? Los indígenas no eran
tenían una idea que no casaba con la productividad, digamos, europea, que estaba ya, o sea, esta esclavitud lo que sirvió fue de acumulación primitiva de capital para que la revolución industrial se diera. O sea, se hicieron montones de fortunas porque estas plantaciones de azúcar ni siquiera estaban allí los dueños, estaban unos capataces que eran los que llevaban las cosas y eran auténticas fortunas lo que se sacaba. ¿Por dónde iba yo? Yo ya me he hecho un lío. Bueno, entre 12 y 15 millones de seres humanos son cargados en barcos de esclavos en África y entre 10 y 12 millones llegan vivos, lo que falta no llegan vivos a las orillas del Atlántico. La diferencia, Miguel de Cervantes fue esclavo en Argel, ¿eh? Esclavo y además de un puticlub de hombres. Esa zona de su biografía no se toca, pobrecillo, tuvo que sobrevivir, después hizo los baños de Argel. Bueno, entre esas cifras que os he contado, hay 2 millones de personas que no llegaron, que murieron. Y después hay 4 millones de personas que mueren en guerras africanas relacionadas con el avance cada vez mayor, más amplio y brutal de la esclavitud en el continente, o los fuertes y barracones donde yo lo he estado viendo en Cabo Verde, que me encantó, me pareció preciosa, ¿no? Y tenían sitios como hangares, como así, como naves industriales, donde que casi siempre solían ser fuertes, tal, donde digamos se ponían los lotes, se hacían los lotes. Nosotros teníamos aquí esclavas que en el año 900 que portábamos al Cairo, ¿no? Entonces pues se hacía arenes, ¿no? O sea, un montón de chicas rubias y tal, después se castraba un adolescente, entonces ese lote se mandaba al Cairo, a algún harén de algún rico que había pagado por ello, ¿no? Pues aquí pasaba algo parecido, o sea, para viajar, yo sé que, por ejemplo, en la zona, yo es que estoy leyendo diferentes noticias, ¿no? En la zona esta de Cabo Verde, lo que se hacía era que, digamos, esos grupos de personas que se había capturado se seleccionaban por edad, por sexo, etcétera, etcétera. Y eran portugueses, y ahora los que quedan son un poquito café con leche. Ellos tienen como emigración ilegal de Guinea, pero desde Cabo Verde salen como muchos cayucos hacia Canarias, intentando alcanzar la península ibérica, que si la alcanzan, bueno, tienen posibilidades de conseguir un trabajo, un pasaporte, etcétera. Bueno, voy a seguir. Había los barracones que, bueno, solía haber islas que me parece que empieza la emigración desde, ¿cómo se llama? Senegal y Zambia, no, Zambia está más para abajo. Senegal y otro país, no me acuerdo. Desde principios del siglo XV, barcos, sé dónde está físicamente, pero Gambia y Senegal son los que empiezan. Desde principios del siglo XV, barcos europeos, se me cae. Desde principios del siglo XV, los barcos europeos empiezan las tratas de esclavos en Senegal y Gambia. Es una actividad que con los años se extiende hacia el sur, hacia la zona de... Yo pensaba que era más donde había más esclavos, o sea, donde se hacía más caza de esclavos, no lo sé, por eso tiene que ser especialista lo que lo diga. Era en la zona, digamos, de la barriga de África, o la zona de Nigeria, Benín, Guinea Conakry, toda esa zona de ahí, porque yo lo estudié así en la facultad, que es que los mismos, o sea, las guerras que habían entre ellos no se llegaban a matar, serían un poquito y tal, pero había muchas rivalidades. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Como los cazadores, los esclavistas necesitaban un prototipo de hombre joven, mujer joven, que fuera capaz de aguantar mes y medio en condiciones horrorosas en el barco, pues lo que hacían es que ellos facilitaban esa cacería o hacían esa cacería y entonces se quedaban con las tierras de estos jóvenes o de esta tribu. Era una forma como otra de eliminarlo, ¿no? Y entonces ellos mismos eran los que, digamos, vendían a sus compis, que eso es lo que se hace en Fernando Po, que son los mismos los que a sus contrincantes lo que hacen es eliminarlo y se quedan con sus tierras. Bueno, es que no se ha acabado de contar lo que en Africatown, en Estados Unidos, que no pudieron volver y se hicieron como una población. Entonces, esta historia se pasó de padre a hijo, pero sin embargo hubo muchos negacionistas diciendo que era mentira. Entonces, cuando se encontró en 2019 el Clotilde, que fue el barco ese, que fue fruto de una apuesta, que fue un barco negrero en Alabama, pues pudieron demostrar los descendientes de Africatown que sus ancestros venían en ese barco. Se quedaron cerquita del barco. Bueno, ya estoy mezclando ya dos temas.
después de Gambia y de Senegal se extiende a Congo, no me acuerdo, Angola y hacia el interior de África. Llegaron hasta Sierra Leona. Es que la gastado fina. Mira, yo veo los emigrantes que hay en mi zona, que son pues muchos senegaleses, de Ghana y tal, y son de una dulzura, de verdad. Yo cuando la gente tiene esa hostilidad, el milagro económico de mi tierra no hubiera sido posible, de los invernaderos, jamás hubiera sido posible sin estos jóvenes, que son jovencísimos, y a lo mejor se pasan varios años sin ver a su familia, y viviendo en condiciones duras, mandando dinero a casa, porque ellos han pasado de una relación tribal a de pronto pues la maldad que tenemos en las sociedades más industrializadas, pero es que allí no tienen ni presente ni futuro, con lo cual han apostado por su destino, por crear ellos su destino. Y son maravillosos, yo los adoro de verdad. No, son muy diferentes, según la etnia, también os lo digo, pero suelen ser gente muy noble. De hecho, los senegaleses vienen a trabajar y se van, no pasan todo el año aquí, van y vienen, son como fijos discontinuos, son como temporeros. Y son gente dulce, de mucha dulzura, altísimos, delgadísimos. Bueno, a ver, los esclavos. Ahora mismo podéis comprar esclavos. Si vais a Libia, pues cuando vayáis al mercado a comprar huevos y pollo, os podéis llevar un esclavo puesto. Los venden, ¿eh? O sea, la gente que va a cruzar hacia Occidente, los pillan y como aquello, la intervención de Occidente lo que ha sido es crear un reino de taifas y tienen armas, pues te venden esclavos cogidos de las patas para abajo, como si fuera un pollo. Chicos jóvenes, yo leo la foto y me da de todo. Bueno, sabemos mucho sobre el comercio de los esclavos porque fue un gran negocio y generaba muchísima documentación. Yo creo que no se sabe tanto, porque lo que hicieron los españoles y otros cuando estaba ya prohibida, pues no quedó patente en ningún sitio. En el siglo XV, a este malvado español que os he dicho, en un momento determinado los ingleses, Pedro Blanco, el malagueño, que hizo auténtica atrocidad, el médico que llevaban, las dejó escritas. El médico que llevaba estaba del estómago con el hombre este. Y en un momento determinado los ingleses se cansaron y mandaron 3.000 hombres y se quedaron con todos sus barcos y se quedó en la ruina. Bien por él. Y después volvió a España y se quedó loco. Adiós, gracias. Dice que tenía miedo de que en otra vida todos los que había matado se lo echaran en cara. Le importaba su perro, los seres humanos no. Bueno, en el siglo XV comienza la trata transatlántica. Portugal lleva esclavos africanos a Cabo Verde y Madeira. Madeira es preciosa, me parece que son 13 islas. Yo solamente conozco una, me ha encantado. Son dulzura portuguesa. En el siglo XVII el desarrollo, estoy haciendo una síntesis, el desarrollo de las plantaciones de azúcar era una bomba porque todo el mundo... Tenemos en cuenta que Europa tuvo un cambio en la alimentación desde que se descubrió América, la patata, el tomate, bueno, un montón de cosas. Entonces se hicieron las plantaciones de azúcar y de tabaco en el Caribe y América lo que hace es que tiene una grandísima demanda de mano de obra fuerte y joven, porque también los indígenas, aparte de todo, habían muerto por las enfermedades que le habían pegado a los europeos, porque ellos no tenían defensa. Tened en cuenta que nosotros estamos influidos, hemos vivido con, ¿cómo se dice?, con ganadería mucho tiempo y eso también hace que tengamos cosas que son perniciosas para otros que no conocían esos virus. Bueno, entre 1780 y 1790 hay un apogeo de la trata en vez de trata de blancas, trata de negros. Se superan los 100.000 cautivos trasladados anualmente. 100.000, madre mía. Entre 1807 y 1808, Estados Unidos, Gran Bretaña y Estados Unidos prohíben la trata de esclavos. Es que hacer fortuna a base de la sangre ajena, cuyo tráfico aún va a perdurar años. En España perduró, Se hizo de tapadillo, pero perduró. Muchas fortunas se hicieron ahí. El comercio de esclavos atlántico es lo mismo que el tráfico de drogas. O sea, está prohibido, pero la gente hace fortuna. A unos los pillan y a otros no. Porque al que pillan, al día siguiente ya hay otro de su sitio. El comercio de esclavos atlántico es esencial para establecer el dominio europeo en el mundo y construir un sistema, como he dicho antes, la acumulación primitiva de capital. O sea, el sistema capitalista a base de... El sistema de libre mercado está basado en maximizar beneficios minimizando costes. Si tienes un esclavo, fíjate si minimiza los costes. Bueno, alegal, pero claro, no tiene la motivación de alguien que gana. La esclavitud se basa en la violencia y en el terror. 12,5 millones de africanos fueron embarcados contra su voluntad, entre 12 y 15, pero bueno, se pone 12,5 para ir a la baja. Se necesita 36.000 travesías y bueno,
mil de ellos terminan en el fondo del mar. Los cautivos africanos son instalados en el entrepuente de los navíos y sufren, les dejaban un trozo para respirar, algunos morían de falta de aire, sufren unas pésimas condiciones higiénicas y de alimentación hasta su llegada a América. Los traficantes negros árabes se internan en África en busca de esclavos, se acogen aldeas enteras. Esto puede ser prisioneros de guerra, delincuentes, personas secuestradas o gente pobre que se entrega a un amo para que los alimente. Se los lleva hasta la costa en hileras, les ponen argollas como si fueran encadenados. Y eso todavía no había llegado Leopoldo II de Bélgica, que todavía es peor. Mediante una suerte de horcas con el mango que reposaba en el hombro de quien iba adelante. Tras prohibir el tráfico de esclavos en 1807, los británicos se consideran autorizados para interceptar. Pasaron de esclavista a poli bueno, de poli malo a poli bueno, a pesar cualquier barco negrero que encuentre. En 1838 capturan Diligente, que es un navío portugués que lleva 400 esclavos. Pues este era de los que iba poco cargado, porque se ha llegado hasta llevar 800. Cape Coast, la actual Ghana, en Ghana se habla inglés, se habla un pidgin entre inglés y lenguas nativas, pero se habla inglés, hablan bien inglés. Es un centro importante de tráfico de esclavos. En su castillo se encierran los cautivos antes de embarcarlos, de hacer grupos para embarcarlos. A finales del siglo XV, los exploradores españoles y portugueses que llegan a África no buscan esclavos, como os he dicho, su objetivo es el oro. Tanto es así que hasta 1700 es el oro y no los esclavos el producto africano más codiciado por los europeos. Pero la situación cambia cuando hay plantaciones, con el desarrollo de las plantaciones de caña de azúcar, que era... sí que sé, el oro de aquel momento, se ganaba muchísimo dinero con eso. Los europeos buscan esclavos para trabajar en esos cultivos, primero en las islas atlánticas orientales como Madeira, Santo Tomé y luego en el Nuevo Mundo. El cultivo de azúcar realmente lo que requiere es muchísima mano de obra dedicada. Aparte de todo, los indígenas son más pequeñicos, más físicamente más, no sé, mientras que el africano es hermoso, es alto, fuerte, musculoso. Me estoy acordando de un artículo que leí de dos barcos negreros de daneses que no me acuerdo si iban a una isla, no me acuerdo, sí, Costa Rica. Entonces se amotinaron, pero cuando estaban allí en Costa Rica, y mira por dónde, pues se ganaron, cosas raras, porque siempre les pegaban un tiro, los mataban, o sea, lo que fuera, ¿no? Y entonces se escaparon, me parece que eran como 700, ¿no? Se escaparon al monte y había tribus indígenas que estaban por allí, pues sueltas, vamos a decir sueltas, que vivían por allí. Y entonces, de eso me parece que eran 600, 700 entre los dos barcos, capturaron 100, pero los otros, que eran montones, se quedaron protegidos por los indígenas y se fusionaron con ellos. Y entonces, claro, pues esa mezcla que hay, ese sambo, ¿no? entre personas de color y personas indígenas, que tiene unos resultados espectaculares, guapísimos. Y dice, mucha gente que desciende de ellos dice que pensaba que era de influencia jamaicana, no, y es que fueron dos barcos de africanos que se sublevaron y se quedaron con el dinero y se fueron para el monte y dijeron, bueno, no tenemos que volver. Bueno, ya a ver si lo cuento. Esto, una mano de obra delicada, una actividad incesante. Bueno, sabéis que la zafra es durísima, sobre todo durante la cosecha, que la zafra es un trabajo muy duro que no todo el mundo resiste. Los trabajadores libres europeos se niegan a realizar. De esta forma, hay una grandísima demanda, y cuando se prohíbe ¿cómo se llama? La esclavitud, también hay una grandísima demanda de mano de obra, porque claro, toda esta cantidad de tierra se ha quedado sin gente que la trabaje, y eso no lo hace cualquiera, no había máquina en aquella época. Bueno, la producción de azúcar favorece ese trabajo forzado. Bueno, los asalariados europeos y los trabajadores forzosos empleados en las producciones de azúcar suelen sucumbir a las enfermedades endémicas de los climas tropicales. Claro, porque siempre se ha dicho, los españoles contagiaron muchas enfermedades, pero ¿de cuántas enfermedades se contagiaron los españoles? ¿Por qué hicieron las ciudades en alto? Porque se morían como churros también, porque los españoles no están acostumbrados a las enfermedades, ¿cómo se dice? Protozoicas, ¿no?
Villameba, o sea, dolor de barriga, que para qué. Hay montones de enfermedades de tropicales que, claro, nuestro sistema defensivo allí, pues también. Entonces, quien iba a América un poco era alguien que aquí tenía poco futuro. Y entonces se iban allí, pues no sé, a buscarse la vida. Bueno, vamos a ver, por otra parte, las infecciones llegadas por los europeos a América lo que hicieron fue diezmar a los indígenas, eso es cierto, ¿eh? Porque Cuba la dejamos 3/4 partes con una gripe, simple gripe, nos cargamos a la gente. Lo que priva a los colonizadores de la mano de obra autóctona que desea. Aparte que ellos no tenían una idea de ir a trabajar, yo que sé, de 8 a 3, ¿no? Ellos tenían para comer, pues no iban a trabajar ese día, o sea, iban a trabajar si no tenían para comer. Otro concepto. Y lo que hacen es buscar en África mano de obra fuerte. En el siglo XVIII, el 40% de los esclavos está empleado en plantaciones azucareras. Por el predominio de la mano de obra esclava africana, no se produce de repente. Los esclavos africanos o los descendientes africanos se convierten en fuerzas de trabajo mayoritarias en las plantaciones brasileñas, que para Brasil también fueron únicamente a partir de 1600. Antes de esta fecha, los amerindios son la principal fuerza de trabajo en las tierras dedicadas a en las plantaciones de azúcar. En 1690 había en el Caribe británico más trabajadores forzados, europeos y amerindios, que descendientes de africanos. La transición final hacia esa fuerza de trabajo realmente, en su mayor parte descendida de africanos, debe atribuirse en parte a que moría más gente de la que nacía, o sea, moría muchísima gente, porque los esclavos pues no los trataban bien precisamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Continuamente están trayendo y trayendo. Entonces hay una grandísima demanda y, bueno, como las defunciones superan al nacimiento, pues están siempre cogiendo esclavos. Y bueno, y en América del Norte también hay grandísima demanda porque están los campos de algodón del sur, en fin. Y se necesita como un flujo constante de gente para reponerlo. Siempre tienen que estar haciendo capturas para que funcionen las plantaciones. Los estados europeos piensan que el monopolio es el medio más eficaz para poder controlar el tráfico de esclavos, pero para organizar todo este comercio se sirven de compañías como la Compañía de India holandesa, para que veáis hasta dónde los capitales europeos tienen los pies de barro. La Compañía de India Occidentales. Estas empresas acaban por actuar como intermediarias, supervisando los holandeses eran muy despiadados, ¿eh? Y después estaba el puerto de Nantes, que era un puerto esclavista en Francia también. Bueno, pero súper esclavista, regulando, bueno, con los africanos, pero no todos los países europeos tienen puertos comerciales en las costas africanas. España, por ejemplo, con el Tratado de Tordesillas no podía tenerlo y necesitaban de otros, como de los portugueses. Tratado de Tordesillas de 1494, entonces portugueses y españoles, Portugal había sido una potencia y nosotros estamos relevando esa potencia, ¿no? Se repartieron así, en plan escuadra y cartabón en el mundo. Bueno, el Tratado de Tordesillas otorga a los portugueses, estos son mis gatos, los dominios sobre el hemisferio y mi lavadora oriental que se encuentra en África, pero por ello, para abastecerse de esclavos, su imperio americano, España recurre en 1640 a comerciantes portugueses y holandeses, franceses y británicos. España en un principio no permitía a los esclavos, por un problema de religiosos. De hecho, si los españoles capturaban un barco francés y llevaba esclavos, los esclavos se alegraban porque los españoles los liberaban, porque estaba prohibido. Después con el tiempo ya no. Que les interesaba, ¿no? Pero durante años, yo creo que un siglo, más de un siglo, los traficantes europeos llegaban a las costas africanas cargados de mercancías para intercambiarlas con esclavos. Utilizaban las conchitas esas que tenemos nosotros por aquí, los caurí, ¿no? Y que para ellos eran como moneda, era algo valiosísimo. Bueno, en gran parte eran lo que cambiaban por seres humanos, eran telas, sobre todo procedentes de Asia Meridional. Me imagino que serían seda y cosas así. Alcohol, armas de fuego, porque los tenían armados para tratar a otra gente, y herramientas y los utensilios manufactureros también, pero eso era calderilla. Pero también dinero, que tampoco eran tontos, al igual que las conchas de un caracol marino, que es el caurí, que estáis acostumbrados a verlo, que son pequeñitos, como moneda. En el siglo XVIII los comerciantes holandeses e ingleses llegan a importar hasta 40 millones de conchas de caurí al año. ¿Por qué? Para que veáis hasta qué punto lo utilizaban como moneda, eso no valía nada. Los europeos se aventuran pocas veces en el interior de África en busca de esclavos. Se ven
nosotros lo hemos visto, son pequeñitas, se ven confinados en la costa por decisión de los soberanos africanos y también por la presencia de enfermedades letales. O sea, los blancos se quedaban fuera y los negros le traían los esclavos. Les pagaban. Mi lavadora inteligente. Los africanos controlan, ya voy, los africanos controlan el tráfico de esclavos de la costa hacia el interior, mientras que los europeos se limitan al embarque. Entre uno y otro no hacían nada bueno. De este modo, los dirigentes africanos dominan las relaciones comerciales, controlan el destino de los cautivos, gentuza, y exigen a los europeos el pago, elevados pagos, porque esto ya se está profesionalizando. Al principio era cacharrito, pero después dinero, por la compra y exportación de los esclavos. Los agentes africanos son responsables a sí mismos, mataban a quien tuvieran que matar, a la gente de color, para hacerse con el cupo de los que querían, de la esclavización y el transporte de los capturados hasta la costa. Los prisioneros de guerra presentan la mayor fuente de esclavos, pero también hay personas acusadas de delitos como asesinatos, brujerías, deudas, robo, o que simplemente se mueren de hambre y prefieren ser esclavos, caídos en desgracia. La esclavitud es general en África antes de la tarea, pero nunca de esta magnitud. Antes de la historia atlántica, bueno, esclavos había en Esparta, esclavos en Grecia, esclavos en la India, pero de esta magnitud tan mostrenca durante casi 400 años, no. El comercio de esclavos por el Océano Atlántico, de manera que los comerciantes europeos se introducen en un mercado que ya existe. Antes de 1600, solo un cuarto de todos los esclavos que salen en África o hacen como parte de la trata atlántica. Es un cuarto, ¿eh? Es el siglo XVII cuando el tráfico de esclavos atlántico llega a 2/3 del total del comercio de esclavos. España, América estaba poco poblada. Eh, el viaje en barco eran los europeos los que hacían todo esto. ¿Eh? El viaje en barco, conocido como el Middle Passage, o sea, el medio pasaje, o pasaje medio, dura entre 2 y 3 meses. Dicen que antes de venir lo olían, porque fijaros lo que eran pobrecillos. Eran dependientes, y entonces los lavaban, los afeitaban, le echaban tinte al pelo y les ponían manteca de cacao, creo. No, manteca de palma para que le brillara la piel. Bueno, dependiendo de los puertos, porque tenían que venderlos de salida y llegada. Como animales de feria. Y después tenían sus rebajas. El abolicionista británico William Wilberforce declara que nunca se vio tanta miseria condensada en un pequeño espacio como en un barco negrero durante el Middle Passage. En una de estas naves puede hacinarse más de 400 cautivos separados en 3 grupos: hombres, adultos, jóvenes y mujeres y niños. A las mujeres se les entrega ropa ligera y a menudo sufren violaciones por parte de la tripulación y del capitán. Los hombres permanecen desnudos cuando hace buen tiempo y por la noche se les trabaja juntos bajo la cubierta. Las condiciones del viaje son pésimas y las tasas de mortalidad llegan al 12%. El 12%, fijaros, de 400 personas, una barbaridad. Pues serían 48, casi 50 personas. El 12% a lo largo de 4 siglos, pese a los esfuerzos de los esclavistas para que no se les murieran, porque la tripulación varía mucho, para preservar el valor de su cargamento, conservando la salud de los esclavos. Un medio para conseguirlo es el ejercicio físico y se fuerza a los cautivos a subir a la cubierta para que canten y bailen. Y se niegan, pero lo hacen con las mujeres y los niños, a participar. Hubo una chica de 15 años, el español el Pedro Blanco, que era una cosa impresentable, se negó a bailar y la mató a latigazos. Yo lo leía y digo, yo, madre mía, me están entrando ganas de llorar. Pero vamos, lo normal tampoco era esto, es que los golpeaban. O sea, tenían que bailar y cantar sí o sí. Los esclavos mueren, pese a la pseudociencia y a las supersticiones, mueren de pena. Tienen también disentería, otros trastornos intestinales, yo qué sé, aunque también se cobran muchas vidas las enfermedades transmitidas por los mosquitos, pues como, yo qué sé, la malaria, la fiebre amarilla, el escorbuto, la dolencia respiratoria. Era fácil pillar una bronquitis, un resfriado, una bronquitis, ¿cómo se llama? Después de la bronquitis, bueno, la que te muere en menos de 24 o 48 horas, no me sale la palabra. Bueno, no me sale. De vez en cuando me tranco. Algunos, ¿cómo se llama? Algunos cautivos se les obliga a menudo a trabajar en tareas como limpiar los habitáculos,
Es que 400 personas, pues ya diréis, de los compañeros bajo cubierta, vaciar el caldero de materia orgánica, fecal, endurecidas y otros fluidos. Las mujeres se ocupan sobre todo de hacer la comida, la preparación de la comida basada en arroz, ñames, cereales que constituyen los componentes básicos de la dieta a bordo. En alguna ocasión se puede recompensar a los que hacen estas tareas bien, con un poco de licor, tabaco como extra o exigua o un poco más de comida, porque les daban unas raciones mínimas. Es importante, fijaros lo que es mes y medio con raciones mínimas. Ay, ¿cómo se llama? Ay, bueno, no me acuerdo. Es importante recordar lo que viene después de la bronquitis, que hoy día cobra muchísimas muertes todavía en el tercer mundo, ¿eh? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es importante recordar que se llena de líquido los pulmones, que los marineros europeos también sufren en los barcos negreros. Para ellos, la costa occidental africana es la peor de todos los destinos posibles. Con frecuencia se enrolan, tan solo lo he dicho, los marineros que iban allí era gente muy desesperada. Se enrolan para ir a la costa africana solo por desesperación, falta de dinero, deuda, etcétera, o debido a la falta de otras opciones. Joseph Conrad hizo su libro famoso porque actuó de piloto en un río que es Apocalipsis Now, se hizo de El corazón del bosque, no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo de su obra, me la he leído 40 veces en inglés. Y, y fue precisamente de las cosas que vio. Cuando volvió a Inglaterra estuvo 9 meses en la cama deprimido, llorando y con la luz apagada. Dice que después se recuperó y escribió la novela, pero vio tanta tristeza ¿cómo se llama? En el Conde de Leopoldo de Bélgica. Bueno, era impresionante. Un comerciante de esclavos en el siglo XVIII consideraba la tripulación de esclavos blancos, llamándolo de forma despectiva la ES de la comunidad, a los marineros. O sea, imaginaros lo que iba por abajo. La mitad de los europeos que viajan en África Occidental mueren en el siglo XVIII, perecen sobre todo debido a la malaria. Pero si pasa hoy. Y la fiebre amarilla. La fiebre amarilla te mata en 24 horas. Neumonía, no me salía la palabra, lo que iba detrás de la bronquitis. Yo decía resfriado, bronquitis, neumonía. Bueno, la fiebre amarilla te mata. Hoy día no puedes ir a África si no te pones la vacuna de la fiebre amarilla porque te pica y en 24 horas te va al otro barrio. Y además yo no sé por qué, parece que pica más a los extranjeros que a los del lugar. Los marineros europeos sobreviven y colaboran activamente en el control de su cargamento humano. Suelen mantener el orden entre los esclavos, aplacando el descontento. Cobraban bien, pero se juraban la vida, administrando castigos corporales, violando a las mujeres. La amenaza de rebelión es algo real y hay medidas para prevenirla. Las insurrecciones, cuando los barcos negreros deben transportar una carga mayor de la habitual, lo que hacen es incrementar el coste total del viaje. Asimismo, los marineros lo que hacen es preparar esclavos para su venta, los lotes, preparan los lotes. Cuando el barco se aproxima a su destino, los marineros quitan los grilletes de los esclavos. Esto lo hacen los marineros, para curar la rozadura, mes y medio con grilletes, limpiar, afitar al hombre, suprimir los cabellos blancos, echarle tinte, para acentuar la virilidad y la juventud, untarle el cuerpo con aceite de palma para que se vean esplendorosos. Son esplendorosos porque tienen buenos cuerpos, lo siguen teniendo, Bueno, porque hay una selección física y si estás insano te mueres. Allí los que están sanos, los que se salvan son los fuertes. Bueno, entonces, claro, ves gente modesta, incluso hoy día en África, ves gente modesta, pero esplendorosos de aspecto, porque son los que no han pillado enfermedades y la han pillado han sobrevivido. Estas ganancias son la base de la revolución industrial europea. Sin embargo, son la base. Otros autores afirman que los beneficios medios de cada viaje negrero individual suponen solo de un 5 o 10% de la riqueza de las naciones. No, hicieron fortuna. Londres estaba lleno de gente que vivía en grandísimos palacios, que tenían un ejército de gente de color allí que les seguía. Cuando iba con su carruaje, iban los esclavos corriendo detrás del carruaje plateado. Tenían plantaciones que ni iban allí, solamente recibían los beneficios. Un punto diferente sobre esta cuestión consiste en examinar cuántas vidas y cuántos negocios se basan en el clásico de esclavo y la esclavitud, desde los agentes de seguro de los barcos, el capitán, la tripulación, pasando con los suministradores de alimentos. O sea, generaban muchísimas riquezas por la cara, simplemente por atrapar gente y venderla. Y finalmente los propietarios de los esclavos y los intermediarios, que cobraban 20 veces más, y los intermediarios que venden productos hechos por los esclavos. La importancia del comercio de los esclavos del Atlántico para la economía global es extraordinaria y afecta a todos los sectores económicos europeos, incluso los países que no poseen ni colonias ni esclavos.
Eso es así. Yo creo que es la base de la revolución industrial, de verdad. O sea, la base, la acumulación primitiva de capital, la cantidad de dinero que se juntó para hacer posible otras cosas. Pero el coste de vida humana y sufrimiento es, bueno, eso no se puede medir. Es terrorífico y el legado pernicioso que dejó ha repercutido hoy en la mayoría de las sociedades de África, de Europa y de América, por supuesto. Espero que os haya gustado y hasta mañana.